Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bien, vamos como habíamos comprometido este video, es para dar las respuestas a la lección número uno y también a las inquietudes, un par de inquietudes que llegaron y lo íbamos a hacer de esta manera para no alargar el video explicativo de la lección. Y me alegra mucho de que la mayoría de ustedes, el gran porcentaje del alumnado que tenemos que está tomando las clases ha cumplido con sus deberes. Han habido algunas excepciones, ¿ya? Pero la mayoría de ustedes ha cumplido con los deberes y me alegra. También me alegra el saber que la mayoría de las respuestas han sido satisfactorias. Han habido dos respuestas que fueron negativas, pero sabíamos, por decirlo a los profesores, no es que sean preguntas con alguna trampa o algo por el estilo, sino que eran preguntas que realmente había que escarbar bastante bien para poder saber si estaban bien o mal. Pero en realidad la mayoría de ustedes fue satisfactoria, y aquellos que lograron tener una o dos preguntas, respuestas equivocadas, igual lo hicieron súper bien. Así que les animo para que sigan llenando los cuestionarios, porque la única forma que uno a veces aprende, uno aprende más de los errores de lo que pueda saber. ¿Ya? Entonces partimos con la lección, con la pregunta número uno, que decía: ¿para qué sirve la homilética bíblica? Y la respuesta lógica era porque como es una ciencia, nos ayuda a ordenar mejor los mensajes que el Señor nos entrega. O sea, para eso es la homilética. Entonces aquellos que pusieron aquello que nos ayuda a ordenar está bien. Ahora, algunos pusieron que nos ayuda a llevar mejor la palabra, también se entiende que va ese tipo de ayuda. La segunda era: ¿cuál es el fin o meta de la predicación? ¿Y cuál era el fin o meta de la predicación? Persuadir. Esa es la meta que busca uno en la predicación. La tercera era que había que escribir 4 características de la predicación eficaz. Y aquí estaba a lo que ustedes escogieran poner, porque decía, según usted, las más importantes. O sea, si usted, de todas las que habían, usted tenía que colocar las que habían 9, si no me equivoco, y solamente usted tenía que ubicar 4 que según usted le parecían más importantes. Recuerden que era bíblica, relevante, lógica, progresiva, práctica, persuasiva, personal, poderosa y con unción. Esas eran las alternativas que teníamos como para poder colocar. Los que me colocaron 4 de aquellas, obviamente estaban muy bien. La cuarta pregunta era que, según Lloyd Perry, considera 4 divisiones de un sermón. Y la pregunta era ¿qué es un sermón? Y había que definir qué es lo que era sistemático, no lo que era un sermón, sino qué es lo que era sistemático, ¿no? Y sistemático, lo primero es que posee un orden o una estructura. O sea, cuando hablamos de sistemático, hablamos que el sermón tiene un orden, una estructura. Y si habría que agregarle otra segunda, es que también tiene que va de menos a más, si uno quiere colocarlo también en eso. Pero básicamente es porque tiene una estructura. Y la última, en la sesión de preguntas: ¿qué características tiene un sermón efectivo? Habían varias, solamente había que escribir 3. ¿Ya? Recuerden que la característica era que era explicativa, ilustraba la palabra del Señor, aplicaba la palabra del Señor, tenía un propósito definido y suple las necesidades humanas. ¿Ya? Bien, entonces ahora pasamos a la sección verdadero y falso, que aquí es donde era un poquito más complejo algunas preguntas que vamos a descifrar. Entonces, decía lo primero: ¿el púlpito debe ocuparse para relatar nuestras vivencias?
obviamente era falso, porque ya lo que vimos anteriormente, que el púlpito se debe ocupar única y exclusivamente para predicar la palabra del Señor, todo lo que tiene con relación a la palabra del Señor. Segundo, ¿la meta de la predicación es persuadir? Sí. O sea, si alguien quería una respuesta, siempre, ¿ya? Esto es una cuestión que a nosotros nos pasaba en el seminario, todos los que estudian, siempre ustedes cuando lean las tareas de preguntas que tienen que llenar, siempre busquen las secciones de verdadero o falso o de términos pareados o de alternativa, porque lo más que seguro que en esas secciones van a salir las respuestas a las preguntas anteriores. Si no me equivoco, la pregunta 2 era ¿cuál era el propósito de la predicación? Y aquí la respuesta es verdadero y falso nos está diciendo. La meta de la predicación, ¿cuál es? Persuadir. Entonces, verdadero. Tercero, el predicador tiene que ser un estudioso de la Biblia, verdadero. Tiene que ser un hombre que estudie la palabra del Señor. Y aquí es donde algunos se guiaron y se confundieron un poco, pero era algo como lógico. Aquí hay dos preguntas en el verdadero y falso que eran no cazahuevos, sino que preguntas que tenían que pensarse y analizarse bien. Entonces la tercera decía, la cuarta, el predicador debe depender solo de la oración. Muchos colocaron verdadero, no, es falso. Recuerde que el predicador no debe depender solo de la oración. Tampoco el predicador debe depender solo del estudio de la palabra. El predicador debe depender, dijimos, que debe ser un hombre de oración, un hombre estudioso de la palabra del Señor, un hombre que tiene que tener incluso leer los diarios, dijimos, ver las noticias, porque todo eso le va a ayudar. Entonces era falso, no depende solo de la oración. El quinto, ¿el sermón debe tener por fundamento nuestra vida? No, es falso. El sermón tiene por fundamento la palabra del Señor. La sexta era, ¿el sermón debe satisfacer las necesidades humanas? Sí. Siempre un sermón tiene que ir enfocado a las necesidades de los oyentes. Séptimo, este era donde también muchos, o sea, relativamente algunos, para no decir tantos, cayeron también en esto. ¿Por qué? Porque este sí que era más difícil, porque ya estamos hablando de los sermones, ¿ya? Entonces, ¿el sermón temático tiene su origen en un solo texto de la Biblia? No. Era falso. Recuerde que un sermón temático tomaba más que un texto, que más ahora lo vamos a analizar un poquitito. La octava era, ¿el sermón doctrinal es para los inconversos? Algunos me pusieron verdadero. No. El sermón doctrinal es para el pueblo de Dios. Y en esto quiero hacer énfasis. ¿Por qué? Porque muchas veces en las predicaciones a la calle, muchas veces empezamos a hablarle a la gente acerca de la segunda venida de Cristo, que si bien es cierto Cristo bien, pero esas son doctrinas, ¿ya? El mensaje a la calle, recuerde que tiene que estar basado en la crucifixión de Cristo y en la resurrección. No es que vamos a hablar solamente de eso, no. Pero ya cuando entramos a materias doctrinales, ¿ya? La justificación por fe, la segunda venida de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo y todo aquello, ¿ya? Son doctrinas que se dan, digamos, cuando uno va haciendo y formando discípulos. Entonces era falso, no es para los inconversos la doctrina. Y el 9, ¿el sermón biográfico tiene como base la vida de algún personaje bíblico? Sí, porque es un sermón bibliográfico, ¿ya? O biográfico. Bien, entonces esas son las respuestas del cuestionario. ¿Ya? Si a usted le salió alguna mala, ¿ya? No se desmotive, nada por el estilo, porque le digo, si yo le puedo mostrar a mis deberes de homilética, yo nunca me saqué un 100 en homilética, ¿ya? 95, en la nota 100 era la máxima, un 70 era la mínima. Siempre andábamos en el 90, 93. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo. Entonces, y aprendía obviamente de las cosas que estaban más malas que las que estaban buenas, porque eso es lo que hay que corregir y ahí es donde se aprende.